Bueno, hermanos, gracias a Dios, este viernes 21 de junio de 2013 vamos a continuar con nuestra clase de todos los viernes, después de varios viernes que se ha estado interrumpiendo por causas ajenas a nuestra voluntad y control. Vamos a continuar. Génesis, era Génesis capítulo 6, hermanos. Nos quedamos en Génesis capítulo 6. La maldad de los hombres. Y habíamos quedado, viene una pregunta, hermanos, en Génesis capítulo 6, donde habla de la maldad de los hombres. Del capítulo 6 de Génesis, del verso 1 al 8, habla sobre cómo el hombre empezó a multiplicarse y empezó a haber maldad en el hombre. Y hay una pregunta que resalta, ¿verdad? En ese capítulo hay una doctrina falsa que dice, hermanos, que eran ángeles de Dios que bajaron del cielo. Como decíamos ahorita, estaban los ángeles sin hacer nada, sentados ahí en las nubes, viendo a las muchachas ahí en la playa, que andaban con sus trajes de baño y lo estaban viendo. Entonces los ángeles se enamoraron y bajaron del cielo y tuvieron relaciones sexuales con las muchachas, con las señoras, y de ahí nacieron hijos. Hermanos, eso lo dicen los testigos de Jehová. Tienen sus publicaciones ahí muy fantasiosas, llenas de mentira. ¿Por qué? Pero ahorita vamos a ver, ¿verdad?, por qué estamos diciendo eso. Pero lo importante es qué dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver nosotros qué dice la Biblia en esta clase de Génesis capítulo 6, del verso 1 al 8, dice de la siguiente manera la lectura. Aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien, vamos a ver, hermanos, del verso 1 hasta el 8. Esa es una parte nada más del capítulo 6, porque el capítulo 6, bueno, pues es hasta el verso 22, pero solamente vamos a tener la clase del verso 1 al 8. Dice, verso 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí hay dos tipos de razas, vamos a decirlo así, o dos descendencias, hermano. ¿Cuál es la primera descendencia que se menciona? En el verso 1, ¿cómo dice, hermanos? Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos. Ajá, dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, hermanos, esos hombres se refiere, hermanos, a la descendencia de Caín. Los hombres malos, los que habíamos visto allá en el capítulo 4, que eran asesinos, eran polígamos, eran inmorales, eran hombres que se dedicaban a muchas cosas, a construir, eran constructores, trabajaban el hierro, el fierro, todo eso.
pero no buscaban adorar a Dios. Eran hombres que se dedicaban a su vida, que no tiene nada de malo, ¿no? Trabajar, pero no dice la Escritura que alababan el nombre de Dios. Eso cuando se refiere a los hijos de los hombres, habla de la descendencia de Caín. Y en el verso 2, ¿de quién se está refiriéndonos? Hágame favor de leerlo. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Bueno, ¿ahí de quién está hablando? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios. ¿De quién son? ¿De quién descienden esos hijos de Dios? ¿De quién? De Set. Acuérdese que era la descendencia de Caín y la descendencia de Set, porque Abel lo mató Caín. Entonces cuando dice los hijos de Dios, ¿por qué hace esa distinción? Ellos son hijos de Dios. ¿Por qué los distingue de los hombres? ¿Por qué les dice hijos de Dios? Hay una característica especial. Porque ellos alababan el nombre de Dios. Dice en el capítulo 4, verso 26, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, los hijos de Set y los hijos de Enos, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, lo que no hicieron los hijos de Caín. Fíjese en el verso 2, y viendo los hijos de Dios, los descendientes de Set, que las hijas de los hombres, los descendientes de Caín, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué pasó cuando los hijos de Dios hicieron esto? Verso 3. ¿Cómo dice, hermanos? Fíjese, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué significa no contenderá, hermanos? ¿Qué entendemos? No contenderá mi espíritu para siempre, dice Dios. Cuando ve que los hijos los hijos de Dios voltearon a ver a las hijas de los hombres y dice, no contenderá mi espíritu, no peleará mi espíritu, no luchará mi espíritu. ¿Por qué a Dios no le gustó que los hijos de Dios voltearan a ver a las hijas de los hombres? ¿Por qué no le gustó? Hermanos, porque no podemos estar en yugo desigual. ¿Qué era lo que hacían los hombres? Los hijos de los hombres no invocaban el nombre de Dios. ¿Qué eran lo que hacían los hijos de Dios? Buscaban alabar a Dios. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hijos se case con una muchacha que es católica, ¿no? ¿Va a venir a la iglesia o va a ir a misa? ¿Va a ir a misa? ¿Qué pasa si nuestros hijos se buscan novias que no son de la iglesia? Las muchachas se los van a llevar a los bailes, a tomar y a fumar. Y nuestros hijos no van a aguantar mucho. Tarde o temprano van a preferirse mejor ir, en lugar de ir a una reunión de jóvenes, se van a ir a una reunión de baile, de drogas, de sexo, de vida sin restricción. Y al rato van a salir con cuentas muchas, ¿verdad? ¿A Dios le agrada, hermanos, que los hijos de Dios se mezclen con las hijas de los hombres? No. Por eso dice, el yugo desigual en el matrimonio, hermanos, siempre termina alejando al cristiano de Dios. Pocas son los casos, ¿verdad?, en que la pareja que no es cristiana, pues se acerca a Dios. Pero bueno, fíjese, hermano. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos años vivían hasta este capítulo, hermanos? Acuérdense que vimos ahí que Matusalén vivió 969 años, 800, 700, 500. Y ahí dice Dios, ¿saben qué? Nada más 120 años van a vivir, porque el hombre es terco, porque el hombre siempre busca hacer el mal. Dice Dios, ya no voy a estar batallando con ellos, los voy a cortar el tiempo de vida para no estar batallando tanto con ellos. A Dios no le gustó, hermanos, que se casaran los hijos del hombre con los hijos, con las hijas o con los hijos de Dios. Bueno, hasta ahí la enseñanza está clara, ¿verdad? No debemos de andar buscando novia. Nuestros muchachos, ¿verdad?, no deben de andar buscando novias que no sean de la iglesia. Muy bien.
Pero aquí, hermanos, hay algunas personas que dicen que esos hijos de Dios, hermanos, eran los ángeles. ¿Cómo sabemos que no son ángeles? La pregunta es, ¿por qué decimos que no son ángeles? Y hay varias cosas, hermanos, que nos van a ayudar para saber que no eran ángeles. Mire, primer asunto, hermanos, o son 5 cosas que vamos a ver por qué podemos estar seguros que no son ángeles. La primera de ellas que vemos, hermanos, es que hasta este momento la Biblia no menciona a los ángeles, solamente al querubín que puso allá en el huerto del Edén, pero nada más. Pero no dice que había ángeles en los cielos. Hasta este momento no son mencionados los ángeles. Está hablando solamente del hombre, de la creación del hombre y de la maldad del hombre. Otra cosa, hermanos, que vemos y que nos ayuda a saber que no son ángeles. Los ángeles, hermanos, no son mencionados como hijos de Dios. Cuando Dios se refiere a los ángeles, más adelante lo vamos a ver en Génesis, no dice, cuando quiere hablar de ángeles, habla de un ángel. ¿Quién le habló a María y le dijo que iba a tener un hijo? No dice que le habló el Hijo de Dios llamado Ángel Gabriel, no. Dijo que era el ángel. También aquel ángel que peleó con el diablo, que dice allá en Judas, que peleó por el cuerpo de Moisés, no lo menciona como hijo de Dios. Porque los ángeles no son hijos de Dios, son creados por Dios, pero no los menciona como hijos de Dios. La Biblia es muy clara cuando quiere mencionar ángeles o cuando quiere mencionar hijos de Dios, ¿verdad? Tercera cosa, hermanos, que vemos, y esto nos ayuda para saber que no son ángeles. Que solo hay ángeles buenos y ángeles malos. Y si fueran hijos de Dios, no habrían buscado, hermanos, hacer el mal. Los hijos de Dios que aparecen aquí, ¿hicieron el bien o hicieron el mal? Hicieron el mal. Dios se enojó con ellos. Si fueran ángeles buenos, ¿andarían pecando? ¿No se llamarían hijos de Dios? Estamos sin buscar otras evidencias, sin buscar más otro libro que nos ayude a entender la Biblia, nada. Con la pura Biblia, con la pura lógica. Oye, si fueran ángeles buenos, no estarían pecando, porque no existen ángeles, o existen ángeles buenos o ángeles malos. La Biblia no los menciona hasta aquí. La Biblia nos dice que si fueran malos, diría que son ángeles malos. Ahí en la primera carta de Pedro, si no me equivoco, dice que había que los ángeles que fallaron, están encarcelados. Luego lo vamos a ver ahorita para no desviarme mucho de esto. Pero hay ángeles buenos y malos, y si fueran hijos de Dios, no fueran ángeles malos. Número 4, fíjese. En Mateo 22:30 vamos a ver una referencia bíblica. Mateo 22:30. Fíjese cómo dice. Mateo 22:30. Dice, ahí en el Evangelio de Mateo le preguntan sobre la resurrección al Señor Jesucristo, man. Y luego dice, capítulo 22, le preguntan a Jesucristo, dice, aquel día, capítulo 22, verso 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos decían eso, ¿verdad? Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron.
Bueno, aquí vamos a ver, hermanos, que esa es una pregunta de los saduceos muy insensata, ¿verdad? Hay una pregunta con una mente muy limitada, pero bueno, están queriendo tentar a Jesucristo. Supuestamente era una pregunta muy difícil, pero dice Jesucristo, hermanos, con la sabiduría divina, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, tienen ceguera espiritual, ¿verdad? Dice: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Pero respecto a la resurrección, bueno, entonces dice, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿Qué significa que vamos a ser como los ángeles de Dios, hermano? Los ángeles de Dios, dice ahí, dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, vamos a ser más que este cuerpo carnal. En este cuerpo carnal tenemos deseos, necesidades. Nos da hambre, nos da frío, nos da calor, nos da sed. Tenemos necesidades físicas. Tenemos un deseo sexual. Los ángeles son espíritu. Nosotros vamos a ser, en la resurrección vamos a ser espíritu. No que vamos a ser como los ángeles con alas, con una vestidura blanca y alas y vamos a andar volando. Bueno, no podemos decir eso, ¿verdad? Porque no dice la Biblia. Pero vamos a ser como los ángeles, ¿cómo? Que no vamos a tener hambre, ni sed, ni nos van a dar ganas de ir al baño, ni vamos a cansarnos. ¿Alguno de los ángeles en cuerpo espiritual tiene deseos sexuales? El deseo sexual es de la carne, hermanos. Es algo muy natural. Entonces los ángeles tienen deseo sexual. No tienen sexo, hermano, los ángeles. Son espíritu. Dice Jesús, capítulo 22, verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, hermanos. Bueno, los ángeles de Dios, dice, volviendo a Génesis capítulo 6, verso 2, dice, que tomaron para sí mujeres, hermanos, haciendo referencia del matrimonio. Nada más que los ángeles ni se casan, hermanos. No dice el ángel, no sé, ¿cómo le llaman? El ángel Ariel, ¿no? Tantos nombres que les han puesto. El ángel Rafael está en el cielo y le dice a su esposa Angelina: ahorita vengo, voy a la tierra, allá a Real de Palmas, porque andan haciendo evangelismo y los voy a andar cuidando. Aguántame la cena porque al ratito regreso. ¿No? Los ángeles de Dios no están casados, ni viven en unión libre, ni tienen relaciones sexuales, ni nada de eso. La Biblia no menciona nada de eso, ¿no? Y la Biblia dice que los ángeles, palabras de Jesús, no tienen ese tipo de necesidades que nosotros tenemos. ¿Cómo es, hermanos, que me atrevo a decir que los hijos de Dios estaban en el cielo, se asomaron a la tierra, vieron a las muchachas y les gustaron y quisieron tenerlas? Eso es, hermanos, eso es, dice el apóstol Pablo, es ir más allá de lo que está escrito. La Biblia no menciona eso. No sé si alguien tenga algún comentario de eso, ¿no? A ver, hermana Flor, usted como que se le ve como que quiere, ¿no? ¿Está de acuerdo? Bueno, ¿está claro, hermanos? ¿O está dudoso? ¿Está sencillo? ¿Hermano Selma? ¿Los ángeles tienen relaciones sexuales? ¿No? De acuerdo a lo que dice Jesús, son espíritu. No tienen las necesidades que tenemos nosotros. ¿Cómo me atrevo yo a decir, mira, los hijos de Dios les gustaron? Sabemos que les gustaron, ¿por qué? Porque dice que eran hermosas. Las tomaron para sí, se casaron con ellas. ¿Qué dice Dios? Esto no me gusta. Dice, bueno, esa fue la cuarta cosa, que los ángeles no tienen ni relaciones sexuales ni nada de eso. Quinta cosa, hermanos, que sabemos que nos ayuda para saber que no son ángeles, que si a Dios le gustó lo que hicieron los hijos de Dios, no, Dios se enojó, hermanos. Si ellos,
Dice, Dios hubiera castigado a los ángeles, pero el culpable fue el hombre, hermanos. Y por eso el hombre fue el que resultó castigado. ¿A quién le quitaron? ¿Qué le pasó al hombre, hermanos, después de esto? ¿Cuál fue el castigo así inmediato? Verso 3, ¿cómo dice? ¿Qué le pasó al hombre? ¿Lo premió Dios? ¿Lo felicitó Dios? ¿O qué le hizo Dios? ¿Cómo dice, hermana Elisa? Verso 3 del capítulo 6. Dice Dios, no contenderá, no voy a estar soportando, no voy a estar peleando con los hombres. Viven hasta 900 años. Bueno, les voy a dar otros 900 años de vida. ¿No? Dios los castigó, hermanos, así inmediatamente, quitándoles parte de su vida, de su tiempo de vida. Dice Dios, ¿para qué los quiero tantos años? Nada más van a ser 120 años. ¿A quién culpó Dios? ¿A quién castigó Dios? ¿A los ángeles o al hombre? Al hombre, hermanos. Si hubieran sido los ángeles, ¿por qué castiga a los hombres? ¿Quiénes vivían hasta 900 años? ¿Los ángeles o los hombres? Los hombres. La lógica me dice, hermanos, oye, ¿quién es el que pecó? ¿Quién es el que hizo enojar a Dios? El hombre. Al hombre es el que va a castigar. Entonces, ¿todavía puedo pensar que los hijos de Dios son los ángeles? El que pecó fue el hombre, al que castigó fue al hombre. Los hijos de Dios o los hijos de los hombres tenían deseo sexual, sí, los ángeles no. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer cuando vayan los testigos de Jehová a la casa y que le digan, usted pregúnteles, oiga, en Génesis capítulo 6 habla de los ángeles, que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres? Va a ver qué le van a decir. Le van a decir cualquier cosa menos la respuesta a esto. Y por último, dice, bueno, luego ya en el verso 4 dice, hermanos, fíjese, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermanos, la palabra gigantes, hermanos, viene de una palabra que está escrita en hebreo, lógicamente, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que se llama Nefilim. Gigantes en hebreo, Nefilim, que significa, hermanos, gente poderosa, valerosa, osada, sin temor, y eran hombres de guerra. Por eso dice ahí, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermanos, también se menciona que los gigantes fueron los hijos de los ángeles, que tuvieron, hermanos, como resultado de haber tenido los ángeles relaciones sexuales, nacieron hombres superpoderosos, ¿verdad? Hermanos, eso va en contra, hermanos, de acuerdo a las clases que nos han dado ahí de interpretación de la Biblia, de hermenéutica. Dice que si algo que yo quiero enseñar de la Biblia contradice a la enseñanza general de la Escritura, entonces yo no puedo creer eso. ¿Cómo está eso? No me acuerdo cómo se llama eso, pero es hermenéutica, ¿verdad? Ese ya la dio nuestro hermano Cheque, esa clase, ¿verdad? Yo no puedo decir que los hijos de Dios son los ángeles teniendo relaciones sexuales con las mujeres, no contra las mujeres, con las mujeres. Yo no puedo tener esa enseñanza, porque esa enseñanza va en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los ángeles son seres espirituales. La Biblia dice, Jesús dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, que no tienen esas necesidades físicas. ¿Cómo me atrevo a decir que esos gigantes que había en la tierra eran hombres que habían resultado de esa relación sexual? ¿Cómo le hicieron los ángeles? Bajaron del cielo, tuvieron relaciones sexuales y en media hora se fueron para arriba otra vez. ¿Dios hubiera estado de acuerdo? No. El resultado de eso fue que al hombre le quitaron años de vida,
Solamente le dejaron 120 años de vida. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a explicar cuando nos digan a nosotros, es que esos son los ángeles? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vas a decir tú, Cheque, a las personas? Está en YouTube, ahí entre YouTube. Que está muy lógica, hermanos, esta enseñanza. ¿Los ángeles tienen relaciones sexuales? ¿No? ¿Los gigantes fueron el resultado de esa relación? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, Dios castigó al hombre, no a los ángeles, ¿verdad? Muy bien. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, dice ahí que ambos, la descendencia de Caín y la descendencia de Set, se habían corrompido. ¿Qué pasa cuando yo, como cristiano, empiezo a convivir con gente que no tiene temor de Dios? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Va a aumentar mi fe? ¿Va a crecer mi fe? ¿Voy a buscar hablar de Dios? ¿No? Cuando yo empiezo a convivir con personas que no buscan agradar a Dios, yo me empiezo a ser igual que ellos. Yo me empiezo a corromper. Falta un domingo por ir a trabajar. Digo, bueno, pues es un domingo, hombre, nada más. ¿Qué tanto puede ser? Bueno, yo empiezo a convivir, mis oídos empiezan a escuchar más maldiciones, más doble sentido. ¿Cómo vive la gente, hermanos? La gente que no es cristiana, ¿cómo vive un sábado normal? ¿Qué hace alguien que no es de la iglesia los sábados? Por lo regular. ¿Alguna fiesta, ¿verdad? Un 15 años, una boda, un baby shower, un cumpleaños. Y yo hasta ahorita, hermanos, no he ido a ninguna fiesta de personas que no sean cristianas que den pura coca. Y si dan coca, van con piquete, ¿verdad? Y no necesariamente que vayan agujas, ¿verdad? Lleva alcohol, hay cerveza, hermanos, vino, drogas, hasta ya cuando es más extremo, ya pasada la medianoche. ¿De qué es lo que platican los compañeros de trabajo si vamos a trabajar el domingo en la mañana? ¿De qué platican? A ver, Anselmo, ¿de qué platican? Que dice, yo nunca he ido a trabajar los domingos. ¿De qué platican? ¿Cuántas cervezas se tomaron? Me tomé un 24 y no me caí. Pues si ya ibas bien desmayado, ni cuenta te diste. Me tomé esto y me tomé el otro y me hice aquello y me hice el otro. Y hermanos, platican de puras cosas que no agradan a Dios. Tarde o temprano, si yo me empiezo a juntar más con ese tipo de personas, yo me voy a contaminar. Eso fue lo que le pasó. Se casaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, hermanos, y se empezó a perder esa generación. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 20. Bueno, ¿a alguien le quedó alguna duda, hermanos, sobre lo que decíamos que si eran capítulo 3, verso 20 de Primera de Pedro? Que si eran ángeles, ¿no? ¿Seguros? Ahorita vamos a ver ese de Primera de Pedro. Habla, hermanos, de ya lo que va a pasar después. Primero, las dos descendencias, hermanos, se corrompieron. Dios se hartó, Dios se fastidió. ¿Cuánto tiempo había pasado del huerto del Edén hasta aquí? Pues no lo sabemos, ¿verdad? No hay una cantidad de años exacta. Si nos ponemos a investigar, bueno, pues habría que hacer la cuenta cuántos años vivió fulanito y fulanito, pero ahorita no nos vamos a detener en eso. ¿Qué dice Dios? Ya estoy harto, hermanos. Verso 5. Vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, ¿quiere decir que Dios se equivoca? No.
La palabra que dice ahí que se arrepintió, está diciendo Dios se entristeció. Dios no cambia, hermanos. ¿Quién fue el que cambió el plan? ¿Quién fue el que falló? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre fue el que buscó hacer lo que Dios no le había dicho. El hombre es el que busca, hermanos. Se alteró la relación con Dios porque el hombre, a causa del pecado del hombre, haciendo que Dios, hermanos, cambie sus planes. Dios quiere, hermanos, que usted y yo seamos salvos. Dice allá en Pedro, dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dios quiere nuestra salvación, ¿sí? Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros nos desviamos, nos apartamos, dejamos de buscar a Dios, dejamos de venir a la iglesia, ¿quién falló? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Si yo el día de mañana me deprimo, pasa algo que no quería que pasara, se muere uno de mis hijos y yo me aparto de Dios porque Dios me falló, ¿quién falló? ¿Dios o yo? Yo no. Dios no nos ha prometido, alguna vez lo hemos dicho, Dios no nos ha prometido que nuestros hijos van a ser para siempre, ¿o sí? Dios no nos ha prometido. Dios lo que nos ha prometido, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que tenemos que allá en los cielos una morada, ¿no?, en los cielos, reservada para nosotros. Pero si no alcanzamos esa morada, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De Dios o de nosotros? ¿Por qué estamos mencionando esto? ¿Por qué dijo Dios, voy a quitar, hermanos, voy a arrancar de raíz al hombre y a la bestia y a todo lo que se mueve en la tierra? ¿Fue culpa de Dios? ¿Dios es malo? ¿Quién tuvo la culpa que pasara eso? El hombre, hermanos. ¿Qué pasó ya en el verso 9, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, bueno, en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El nombre Noé, hermanos, significa consuelo o descanso. ¿Y qué fue lo que alcanzó? ¿Qué fue lo que halló Noé ante los ojos de Jehová? Halló gracia, halló un don no merecido, halló el perdón. ¿Pero por qué, hermanos? Porque en el verso 9 ahí nos va a decir, estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era perfecto en sus generaciones, hermanos, comparándolo con sus contemporáneos. Noé era justo. Noé era un hombre en un nivel moral que solamente tenía una esposa, hermanos. No era, ¿cómo se dice?, polígamo. La Biblia dice que tenía 3 hijos. Y si hubiera tenido 2 mujeres, lo hubiera mencionado. Pero no fue así. Noé tenía una relación íntima con Dios. ¿Qué significa tener una relación íntima con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Significa, hermanos, que en la mañana cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Está acostado, se despierta, abre sus ojos pispiretos, ¿y qué es lo que hacen? Pues se rueda, ¿verdad?, y cae a la orilla de la cama, hermanos, se pone de rodillas y le da gracias a Dios, porque ya lo dejó despertar otro día. Eso es caminar con Dios. Pero nos levantamos, híjole, ya se me hizo tarde, y se le sale la primera maldición, ¿verdad? Y luego a levantar a la señora, y de volada hazme un café, y aunque sea del color que sea, pero algo caliente para tomármelo. Y se sale hecho la cochinilla, como dicen allá en el rancho, y ni le da gracias a Dios, ni ora antes de salir. Eso no es caminar con Dios. Yo me imagino que no eso era lo que hacían. Levantarse en la mañana, ponerse de rodillas, encomendarse a Dios, encomendar a su esposa, porque su esposa o se va al trabajo o se queda ahí en la casa,
Orar porque Dios cuida a sus hijos, se van a ir a la escuela. ¿Quién los va a cuidar allá? Nadie, andan solitos. Pero usted hace su oración, los encomienda a Dios, que los cuide, los proteja y que los pueda volver a ver en este día. Eso es caminar con Dios. Eso es lo que hacía Noé. Eso fue lo que lo hizo perfecto en sus generaciones. Comparándolo con los otros, que Noé no anduvo buscando hacer el mal. Por eso Noé, hermanos, alcanzó gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien. Noé no tuvo pecado. Solo, hermanos, aparece que era justo delante de Dios. Capítulo 6 de Génesis, verso 1 hasta el 9, habla de los hijos de los hombres, que eran los descendientes de Caín. Habla de los hijos de Dios, que eran los descendientes de Set. Los hijos se llamaban hijos de Dios porque invocaban el nombre de Jehová, porque buscaban adorar a Dios. ¿Nosotros somos cristianos? Sí, hermanos, pero igual que los hijos de Dios, podemos caer. Nosotros hoy buscamos adorar a Dios. Por eso fuimos al evangelismo, a repartir literatura, a buscar estudios. Hasta el día de hoy somos fieles, o por este día somos fieles. Pero ¿qué asegura que el día de mañana no nos vamos a corromper? La Biblia nos está diciendo, estos son hijos de Dios, pero hicieron algo que desagradó a Dios. Y Dios los castigó. El día de mañana que usted se encuentre con alguien y le diga, es que Dios no castiga, porque Dios es amor. ¿Dios es amor? Claro que Dios es amor. Pero Dios es justo, hermanos. Y nos va a dar, y nos da a cada uno el pago de acuerdo con nuestro comportamiento. Usted es hijo de Dios y puede traer su Biblia bajo el brazo, pero cada vez que ve a una muchacha, la ve y la desea en su corazón y en su mente, ¿Dios se lo perdonará? ¿No? Usted es hija de Dios y está leyendo su Biblia, pero está viendo la tele y en los comerciales lee la Biblia, ¿verdad? Pero está viendo la novela ahí a William Levy, que anda ahí todo semi vestido, y usted dice, ay, William Levy está bien guapo, no como el marido que tengo. ¿Dios se lo perdonará? Bueno, pues si nos arrepentimos, sí nos perdona, ¿no? Pero hermanos, ¿qué quiere decir esto? No porque somos cristianos ya la tenemos hecha, ya estamos librados. Debemos de ser fieles a Dios. El libro de Génesis, hermanos, está escrito para que nosotros vayamos entendiendo que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el ser humano, alcanzó el perdón de Dios, pero también falló. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios quitó del hombre del mundo al hombre que hacía el mal. Aquí la pregunta es esta: ¿qué tan diferente, hermanos, es el mundo de hoy, la humanidad de hoy, con la que existió en aquel tiempo? Fíjese cómo dice, verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy hay maldad en la tierra, hermanos, bastante, hermanos, demasiada maldad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo, solamente, hermanos, el mal. Hoy en día, ¿de qué edad son los jovencitos que andan matando gente, hermanos? Cortándoles la cabeza, aventando los cuerpos a la calle. Son jovencitos. El hombre busca, hermanos, hacer el mal. Hoy en día el pensamiento del hombre solamente, hermanos, es hacer el mal. ¿Sí o no? De 10 personas, ¿cuántos tienen temor de Dios? Se me hace que a lo mejor 1 o 2. ¿Cuánto tiempo le faltará a esta tierra para que Dios la destruya, hermanos? Sí, todo el tiempo los pensamientos del hombre son hacer el mal. Hermanos, ¿qué aprendemos de Génesis capítulo 6? Pues que debemos de ser fieles a Dios. También aprendemos que esos hijos de Dios no eran ángeles. Y de forma muy sencilla, bueno, ahora ¿cómo le vamos a hacer para defender nuestra fe? Pues de alguna manera Dios nos va a ir ayudando, hermanos, para poder predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Está fácil. Ahora, ¿qué va a hacer cuando se encuentre esas gentes que dicen que los hijos de Dios eran los ángeles que estaban así asomándose por las nubes y que le hacían a las muchachas?
¿A qué hora vas por el pan? ¿Qué le vamos a decir? Que vieron la película del ángel enamorado. Hermanos, ¿es cierto esa película del ángel enamorado? Que se caen del cielo y que dejan de ser ángeles porque les gustaron una muchacha y ahora ya sienten el dolor y todo. Bueno, son puras mentiras, ¿verdad? Bueno, hermanos, próxima semana vamos a ver Génesis capítulo 6, pero ahora la construcción del arca. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? ¿Cuántos, hermano Anselmo? ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermana Margarita? ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? No metió ninguno, ¿verdad? Pues porque Moisés no hizo el arca, la hizo Noé para empezar. Bueno, y aparte no los metió él, los metió Dios. Luego lo vamos a ver ahí. ¿Cómo es que le hizo Noé para meter los leones y meter las jirafas y meter los chivos y los hipopótamos? ¿Cómo le hizo para meter a los tiburones? Pues esos andaban afuera. ¿Y cuál fue el último animal que hizo Dios? ¿Cuál fue el último animal? Dijo Dios, se me andaba pasando esto. ¿Cuál fue el último, hermana Margarita? El último, ya estaba haciendo Dios todos los animales y ya dijo, me falta esto. ¿Cuál fue? Pues el delfín, ya, al fin, ya se acabó. El delfín. Muy bien, hermano, ya. Chascarrillos muy sangrones. Bueno, hermanos, vámonos, que ya se acabó esto.